¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto para mí saludarles, acompañarles en un día más, compartiendo muy buenas noticias con nuestros invitados. Gracias por el favor de su atención, estamos a sus órdenes aquí en el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Soy Gabriela Gómez Hernández, Claudia está en la producción, Brenda en los teléfonos, Arturo y César en la parte operativa. Bienvenidos, la vamos a pasar muy bien. Hoy Juan Pablo Delgado Tovar, conferencista, asesor y terapeuta de psicología esencial, está con nosotros. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la jubilación. La jubilación normalmente se cree que es entre los 65, 67 años, pero la verdad es que es un término que a veces es mucho más baja la edad y la gente se enfrenta, sobre todo me he dado cuenta que los caballeros se enfrentan a una situación bastante difícil, crisis existencial, crisis económica y a veces no saben qué hacer sin su vida laboral, no saben qué hacer cuando empiezan a llenarse de muchas implicaciones de salud, curiosamente dejan de trabajar y ¡pum!, la vida se les viene encima y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Bienvenido Juan Pablo, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a entender esto de la jubilación? ¿Qué sería la jubilación? Fíjate que, como bien lo dices, es de entrada hay que tomarlo como un cambio extremo de vida, ¿no? Porque de estar bien activo, de tener obligaciones, compromisos, incluso de estar enrolado, es decir, bien metido en una función, con un horario, con un montón de cosas que son parte de nuestra rutina. Imagínate de pronto nada, pues ahí es donde viene verdaderamente un shock. Muchas personas que llegan a esta etapa empiezan con muchos achaques, como dices tú, con estas crisis existenciales. ¿Por qué? Porque al principio pues viene sí, muy padre, como unas vacaciones, pero llega un punto en el que dicen, espérame, es que la vida sigue y yo ya no tengo la misma claridad, no tengo la misma creatividad, o sea, ¿ahora qué voy a hacer? Y es ahí donde empieza a haber mucho movimiento. Oye, ¿no? Y lo más chistoso es de que este rollo psicológico empieza a afectar toda el área afectiva, el relacionarse con otra persona, por ejemplo, la esposa, que normalmente a lo mejor trabaja, pero normalmente la esposa es la que está, y mira cómo trabajas, y ve nomás, y no me dedicas tiempo, y todo el tiempo estás en la oficina, o todo el tiempo estás en la empresa, o todo el tiempo estás haciendo esto o lo otro. Y entonces cuando la persona se jubila, y entonces está todo el tiempo en casa, y entonces no sabe qué hacer, y entonces se vuelve como una guerrita, y eso también se puede presentar también en las mujeres, pero es como, aquí en México, es como más común en los caballeros, y entonces empieza a tener problemas para relacionarse con incluso la misma familia, que los hijos nunca lo veían, que la esposa nunca lo veía tampoco y solamente era como en momentos sumamente importantes. Y entonces, además de que trae todo el rollo de que ahora qué voy a hacer y si realmente me va a ajustar el dinero y todavía tengo hijos pequeños y entonces cómo le voy a hacer. Este choque existencial pues yo creo que es bastante severo, no solamente para el que se jubila, sino para las personas que están involucradas dentro de la familia, sobre todo cuando hay todavía familia pequeña. Y si no hay familia pequeña, bueno, pues entonces estamos hablando de que la mujer no estaba acostumbrada a tenerlo en casa todo el tiempo al hombre y después también incluso entra en crisis existencial la mujer, ¿no? Sí, porque es igualmente un cambio totalmente para ella, pero todo, como bien lo dices tú, todas las personas que están alrededor. Y los hijos ahora se sienten con la responsabilidad de ir a visitarlo más seguido, pues porque está ahí sin hacer nada. Entonces, pues se empieza a mover toda la vida de forma completa. Aquí lo que es muy interesante es empezar a darnos cuenta que nosotros, esto es para las personas que ya se jubilaron, pero también para aquellos que vamos para allá. No somos ni venimos solamente a trabajar y a enrolarnos en lo que nos toca, porque de pronto esto puede pasar, por ejemplo, no solamente en las personas que se jubilan, sino por ejemplo en las mamás que atendieron a sus hijos, pero ¿qué pasa cuando sus hijos ya se fueron? Entonces ya no tiene a quién atender más que a su marido, y todo el tiempo que les sobra, se dan cuenta, que dice, oye, espérame, ya viví mi vida, ya fui mamá, y ahora lo que queda, pero si todavía andan antes de los 60 o por ahí más o menos, ¿qué onda con todo ese tiempo? Y si Dios les concede otros 30 o 40 años, ¿qué van a hacer tanto tiempo? Es como media vida ahí desperdiciada. Hay que empezar a considerar entonces que no somos
una obligación, que no somos un manojo de obligaciones, de compromisos, sino que somos algo mucho más allá. Y eso es precisamente lo que todos debemos, en cualquier etapa de nuestra vida, es muy bueno empezar a descubrir qué es lo que somos y qué es lo que venimos a hacer. Me gustaría incluso, Gaby, si tú así me lo permites, dejarles como un pequeño ejercicio para que pudieran empezar a reflexionar en esta parte de qué es lo que vinieron a hacer. Es algo muy sencillo, es a lo mejor un poquito raro, me tomará unos 2 o 3 minutos, no sé si nos alcanza. Sí, te lo permito. Gracias, qué amable. Y el tiempo también. Muy bien, qué amable. Fíjate, vamos a tratar de hacer un ejercicio de memoria. Así como si yo te pregunto, a ver, ¿de qué generación eres de primaria? Pues te vas a poner así como, digo, no porque haya sido hace mucho, sino porque tienes que hacer, es un dato que no lo tienes muy a la mano. Sí, bueno, aquí cuando nací en el 89. Más o menos. Soy más grande que tú. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de memoria. Imagínate 10 meses antes de tu fecha de nacimiento. Trata de recordar ese momento. Sí, ya sé, es así de extraño. Antes de que hubiera sido concebido, de que hubiera sido concebida, antes de ese momento estabas en un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad, bien a gusto. Es más, ni cuerpo tenías, tan a gusto andabas que ni cuerpo traías. Ajá. Eras como una nubecilla y te encontraste por ahí con otras nubecitas. Ajá. En un tumulto y que te acercaste y ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Es que hay vacantes en el planeta Tierra, en esa gran escuela. Y entonces se nos prendió el foco y tuvimos que hacer una solicitud y argumentar algo tan especial para que nos dieran permiso. Lo que hizo un hecho es que aquí nos encontramos hoy en día. ¿Qué fue lo que argumentaste? ¿Qué fue lo que pusiste ahí en esa solicitud? Que alguien lo vio y que dijo, wow. En tu caso, Gaby, dijo, wow, si a esto vas, hasta te vas a llamar Gabriela Gómez tal, o sea, ahí ya se empezó a planear los papás, ¿no? Bien, ¿qué fue ese argumento? ¿Qué fue lo que dijiste, que convenciste que aquí estás en este momento? ¿Quién sabe si ya lo vas logrando, si todavía no, si ya superaste la expectativa? Cada uno de nosotros eso nos corresponde analizarlo, pero cuando descubrimos a qué venimos y como un acto de memoria, no es un acto de inspiración, a ver, pongo algo bonito, algo así que yo vine a amar y vine a servir. No, o sea, cada quien tiene sus propias misiones como almas, ¿no? Entonces vamos a redescubrir qué es aquello que argumentamos para poder estar aquí hoy en día. Bueno, ¿usted está preparado para la jubilación? ¿Para usted es más importante el hacer que el ser? Bueno, pues este tipo de reflexiones hoy se van a abordar en esta mesa de trabajo. Están escuchando Emprende Mujer, el tema es la jubilación con Juan Pablo Delgado Tovar. Vamos a ir a un corte comercial. Si tiene alguna pregunta, con todo gusto al 3122-1190 y 3647-1883. Escuchan Emprende Mujer. Siguen con nosotros, muchas gracias amigos. Hoy estamos hablando de la jubilación, amigas. Si se quieren comunicar con todo gusto al 3122-1190 y 3647-1883. Pueden vernos y pueden escucharnos a través de internet www.radiomujer.com.mx. Pueden entrar a la sala de chat y ahí vamos a vernos y nos vamos a escribir con todo gusto. Juan Pablo Delgado Tovar, conferencista, asesor y terapeuta de psicología esencial, está con nosotros. Y pues hablando de la jubilación, ¿qué cambios se producen en la jubilación y cómo podemos lidiar con estos cambios? Porque son muchos, Juan Pablo. Ya en el primer corte sí señalamos algunos, pero pues ahora ya vamos a profundizar más. Si en este sentido algunas personas nos están escuchando y ya están lidiando con esta situación, señora, su esposo ya se jubiló, señora, usted ya se jubiló, ¿qué hace un hombre y qué hace una mujer? Porque también sería muy interesante saber cómo lo vive un hombre y cómo lo vive una mujer la jubilación. Claro. Mientras para el hombre puede ser algo fatídico, para una mujer puede decir, bendito sea Dios, ahora sí ya nada más me toca la casa. Porque antes me tocaba la casa, los hijos, sí. Y el trabajo. Y a lo mejor ella lo puede ver como un golpe de buena suerte y el hombre tal vez no, o tal vez sí, no sé. Y además también no lo vivimos igual los mexicanos a un extranjero. Porque también la jubilación no rinde igual, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, un gringo se jubila y perfectamente se puede ir a vivir a otro país y sin ninguna bronca y por ejemplo, un gringo se viene aquí a Guadalajara
típico de Najijic, y vive súper bien. Claro. O sea, de hecho son medio los ricachones. Sí, sí. En relación a, ¿no? Y un mexicano que se jubila, pues tiene que ver de dónde más va a conseguir dinero, porque la jubilación es solamente una parte de lo que venía percibiendo. Claro. Entonces, todo ese tipo de aspectos son, algo muy, muy, muy importante a considerar. Y es aquí donde hay que empezar a reactivar áreas creativas de nosotros mismos. Uh-huh. Cuando nosotros somos empleados, somos trabajadores, tenemos un puesto, un horario y por supuesto un salario, entonces más o menos, ahí disculparás el término, pero nos vamos medio robotizando, ¿no? Uh-huh. Depende, claro, de la actividad. Pero resulta de que cuando hacemos las cosas de forma tan rutinaria, nuestras áreas creativas es como si se fueran entumiendo, se fueran adormeciendo. Uh-huh. Cuando una persona se jubila, no tiene la capacidad así a priori, de primera instancia, de decir, tengo un proyecto y me voy a asociar y voy a hacer esta empresa y me voy a dedicar a viajar y voy a sacar recursos de aquí. Uh-huh. La verdad es que no tiene todas esas áreas creativas muy despiertas. Uh-huh. Lo primero que hay que hacer entonces es empezar a definir hacia dónde voy, qué es lo que quiero. Es como vivir un duelo. Sí. Tengo que vivir una parte, un proceso de dejar todo ese montón de obligaciones para empezar a redescubrirme en una circunstancia totalmente distinta y a partir de ahí a preguntarme, y a partir de aquí, ¿qué es lo que quiero? Ojo, bien importante, no qué es lo que puedo hacer, uh-huh, sino qué es lo que quiero, hacia dónde quiero redirigir estos años. Quiero trabajar menos, quiero trabajar duro para a lo mejor en 5 años, ahora sí ya elevar mi jubilación, o qué es lo que quiero. Ahí es donde necesitamos activar esas áreas creativas, empezar a platicar, a contactarnos, la parte social también tiene que ser algo muy, muy importante, no hay que dejar así como que ya dejar de ver amigos, sino empezar a relacionarnos con estos compañeros, vamos a decirlo así, de generación. También los grupos son muy bonitos, grupos de autoayuda, grupos de jubilados, me encanta ver cómo, por ejemplo, de pronto que ando por el centro, grupos de personas de la tercera edad, ahí dándose la vuelta, de aquí mismo, de Guadalajara, pero no sé, todo ese tipo de actividades son muy sanas para reactivar esas áreas creativas. Que se van a bailar. Sí. Es que, ¿sabes qué? Hay situaciones en donde no estamos preparados, ya lo mencionábamos hace unos instantes. No sé, a mí se me ocurre de que en ocasiones le damos más importancia al trabajo y entonces somos el trabajo. Y entonces tenemos un puesto, uh-huh, y entonces somos reconocidos por el rango en el que yo me encuentro. Tal vez estoy en un nivel de dirección, sí, o tal vez es un puesto público, o tal vez es un puesto que te relacionas con muchísimas personas, o tal vez ese trabajo te hace sentir verdaderamente pleno y vivo. De hecho, hay un escritor que dice, muchas veces me han preguntado que cuándo me voy a jubilar, uh-huh, pero la verdad es que cuando elegimos actividades que nos hacen sentir verdaderamente plenos, nos hacen sentir felices y llenos de vida, pues la verdad es que nunca llega la jubilación, porque tú quieres seguir haciendo esta actividad hasta donde uh-huh, tu vida, tu salud, tu cuerpo te lo permita, uh-huh, porque pues vibras, nadas perfectamente como un pez en el agua. Porque ni siquiera se ve como un trabajo, ¿no? Exacto. Es algo que disfrutas tanto que no lo puedes llamar así. Pero en cambio, cuando nosotros tenemos nuestra valía a partir del puesto que tenemos, a partir de lo que se nos reconoce, a partir quizás del sueldo que recibes, uh-huh, yo creo que es una de las desventajas que pudieran presentarse si no nos preparamos y no estamos como muy conscientes de quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Esto es muy fuerte, muy fuerte, sí. Entonces, este tipo de eventos o este tipo de temas, creo que tomarlos y decir, efectivamente, si yo no estoy en este espacio, ¿quién soy? Uh-huh. Si no trabajo en este espacio, ¿quién soy? ¿No? Y entonces, si llegara un momento en que me quedo sin la chamba porque me dicen, y no por una jubilación, porque me dicen, gracias por participar,
¿Quién soy? ¿Tengo menos valor o no? Si, por ejemplo, yo soy el sostén de la familia y yo soy el proveedor de la familia y ya no produzco, pues considero yo que ese también sería una de las desventajas que puede enfrentarse una persona que va a entrar a la jubilación, y si ese porcentaje de dinero que va a recibir no es suficiente para cubrir las necesidades económicas de una familia. Es que es dar en el clavo, porque muchas personas ven o se valoran a sí mismo por aquello que se les reconoce. Es como si a un rey lo destituyeran y entonces cuando le quitan la corona, pues le quitan toda la... Y ahora si ya no soy rey, ¿ya quién soy? No soy nadie, ¿no? De pronto es como ese tipo de sensación. Y es muy fuerte. Muy duro. Sí, o sea, eso es pensando que no te quedas, o sea, si cuando tú te despides de un empleo, cuando has pasado mucho tiempo y has así como que creado amistades, tu círculo de amistades siempre eran las del trabajo, y te sales, o sea, es muy intenso, cuando te sales de un empleo, estás en una situación como tú lo mencionabas de duelo, cambiar de ambiente, volver a iniciar, pero cuando estamos en jubilación, cuando lo tomamos bajo esa perspectiva en que yo soy el trabajo, pega durísimo. Muy duro, por eso es que necesitamos ser muy conscientes a todo momento que somos más allá, y esto para que todos en general lo empecemos a reflexionar y nos empecemos a sentir de esa forma. Soy más allá de mis responsabilidades, soy más allá de mi pasado, soy algo más incluso que mi mente, que mis pensamientos, que los títulos que pueda tener. Soy algo más. La pregunta es, ¿qué? ¿Qué es ese algo más? Oye, yo creo que las personas que nos están escuchando decir, por favor, no me metan en crisis existencial. Bueno, pues no se metan en crisis existencial y mejor aporten al programa. 31 22 11 90 y 36 47 18 83. ¿Su esposo ya se jubiló? ¿Tiene algún conocido que ya se jubiló? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Entró en crisis? ¿Lo vio como un área de oportunidad? Porque esta es la otra parte. ¿Cuáles serían las ventajas de la jubilación? ¿Cuántas veces decimos, es que quiero viajar, pero no puedo porque estoy trabajando? Es que quiero dedicarme a otros aspectos de mi vida que me superapasionan, pero no puedo porque mi trabajo me consume muchísimo tiempo. Quiero finalizar algunas tareas que son verdaderamente agradables para mí, pero no puedo porque, pues la verdad es que tengo poco tiempo. Entonces, cuando se presenta la jubilación, es buen momento para poner manos a la obra a esas actividades o a esas acciones que las has estado posponiendo constantemente por falta de tiempo. Es bien importante entonces mantenernos ocupados, porque la mente ociosa, la mente que no tiene nada que pensar, nada que hacer, esa mente es la que lleva generalmente a las depresiones. Por eso mantenernos ocupados y empezar a proyectar cuáles son mis planes, qué voy a hacer de aquí en este año, qué voy a hacer en este verano, qué voy a hacer en esta semana incluso, o si es posible hasta por día. Eso es muy importante que lo empecemos a considerar. Vamos a ir a un corte comercial. Hoy estamos hablando de la jubilación. ¿Alguna experiencia de algún jubilado o usted ya se jubiló? ¿Cuál es su experiencia? ¿La aporta? ¿Enriquece el programa? ¡Perfecto! 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vamos a un corte. A la 1:00 con 34 minutos te seguimos acompañando aquí en el programa de Emprende Mujer. Quiero que se reporten a las líneas telefónicas si tienen el deseo de compartir su experiencia. Sea que usted ya se jubiló, sea que su marido ya se jubiló, sea que alguien conocido ya se jubiló. ¿Cuál ha sido la experiencia de ser el jubilado, de estar al lado de alguien jubilado? ¿Cómo lo vivieron? ¿En el reto? O pues ahora sí que la oportunidad de hacer actividades que normalmente no estaba acostumbrado a hacer y que siempre añoraba esos 2-3 horas para poder realizar actividades que le llenaban el alma y el corazón? En cambio, si es una actividad que usted normalmente siempre ha hecho y que ya el corazón le hacía así, le palpitaba profundamente, y le parece imposible tener que dejar esa actividad, bueno, pues sería muy importante que tuviera varias alternativas que también le hagan vibrar su corazón y toda su vida. El teléfono está a sus órdenes, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Creo que la cultura de los mexicanos está poco preparada para el futuro, ¿no? Somos como muy inmediatistas y ahí como Dios nos va indicando. Tenemos poca cultura de la planeación.
tenemos poca cultura de ver el futuro y las expresiones son como de, no, pues ahí garantízame los de vida. Pues sí, pero hay una experiencia que más adelante la van a escuchar, porque grabé un programa en donde yo mencionaba que un barco pues tiene una dirección, sabe a qué puerto quiere llegar. Y en la vida te vas a enfrentar con huracanes y vientos y te vas a encontrar con bellas amaneceres y atardeceres, pero la realidad de las cosas es que es muy importante saber a dónde queremos ir. Entonces, la vida de los seres humanos está marcada por etapas. Si te das cuenta, nacemos, nos cuidan nuestros padres, pasamos a ser niños y luego adolescentes y luego jóvenes adultos y luego adultos mayores, etcétera. Entonces, creo que para todas las etapas debemos pues prepararnos y verle como el lado positivo a todo, ¿no? Entonces, en este instante tal vez no estás a un punto de ya jubilarte, pero sí sería este tipo de temas, sea como una llamada de atención si es que todavía no estás haciendo nada con respecto a la jubilación. ¿Qué podemos hacer con respecto a qué vas a hacer después de que te jubiles? Y además también, ¿qué estás haciendo, qué aspectos estás tomando en cuenta o acciones concretas para la cuestión económica? De que pues tienes que ser una persona con libertad financiera para decir, no voy a depender de mis hijos, y si no tengo hijos, ¿cómo voy a salir adelante yo, no? Sí, aquí lo interesante es que, bueno, en las condiciones económicas a las que nos hemos llevado como sociedad en este país, el 80-90% de la población se le haría absurdo pues contemplar la cuestión económica, resolver la cuestión económica de aquí a 15 o 20 o 30 años que me jubile, si no tengo resuelto más que lo de esta quincena, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a poner a pensar? Y es ahí donde bien lo dices tú, no tenemos esa cultura, no tenemos la preparación, entonces creo que vale mucho la pena, aunque sea de a poquito, empezar a generarnos ese hábito del ahorro, de contemplar más a futuro, largo plazo, pues esa cuestión, porque es sumamente delicada. Que ya en Petit Comité yo le preguntaba a Juan Pablo, le digo, Juan Pablo, ¿tú sí estás viendo este tipo de acciones? Dice, la verdad, qué bueno que psicológicamente sí, pero qué bueno que me dices el aspecto económico. Dice, es más, ya me voy a producir. Ya estás produciendo un mensaje. Sí. Para ti, para todos los radioescuchas. Oye, hay llamadas telefónicas, ¿las sacamos al aire? Claro. Dice Mercedes López, hace 3 años me jubilé, sabía que la pensión no me sería suficiente, así que seguí trabajando desde casa como costurera. Este es el tipo de cosas que nos dan una dirección de nuestro barco. Órale, le voy a entrar a trabajar como costurera y perfecto. Tengo un caso muy cercano, es una tía que más o menos a los 62, 63 años, que se separó de su pareja, no estaba jubilada, pero al menos recibía pues su manutención. Entonces se separa de su pareja ya no le da dinero, dice, bueno, con los ahorritos que tengo, se pagó, hizo un examen porque no tenía la secundaria concluida, hizo un examen y concluyó la secundaria, hizo la preparatoria abierta, se metió a hacer una licenciatura, una maestría, y ahorita tiene maestría en no sé qué, es homeópata, y de eso se sostiene. ¡Qué cosa! Le tuvo que invertir unos 5 o 6 años, más o menos, y le costó, como no tienes una idea, ¿no? Con apoyo de uno de sus hijos, del único hijo que de hecho que tiene, pero lo pudo sacar adelante y ahora tiene resuelto todo eso. Qué bueno que no se esperó hasta los 70. Y aún con todo y eso, he visto personas más o menos a esa edad que se están preparando y eso me da mucho gusto. Espero que lo estén haciendo por gusto y si fuera por necesidad, bueno, pues adelante, pero se están asegurando su manutención para ser económicamente independientes. Ana Rosa Lara también se reporta. Si usted se quiere reportar para compartir su experiencia de la jubilación, adelante, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. ¿Qué nos puede platicar de la jubilación? ¿Usted es jubilado o está al lado de una persona jubilada? ¿Cómo lo están viviendo? Y si no, ¿cómo se están preparando para la jubilación? Ana Rosa Lara, mi mamá tiene 80 años y sigue trabajando, no quiere dejar de hacerlo y la veo muy agotada. Ella dice, la gente pobre debe morir como el burro, debajo del aparejo. ¿Qué hago?
Fíjate que hace poquito reflexionaba sobre la vida de Carl Jung, donde en una parte él vive un infarto más o menos por ahí de los 65, 68 años más o menos, y él relata, dice, bueno, pues ya cuando estoy en una experiencia cercana a la muerte, y bueno, pues yo muy contento, muy feliz, había aportado mucho en mi vida, un buen legado que voy a dejar a la humanidad, y se encuentra con lo que él llama arquetipos, algunos seres por ahí de luz, ¿no? Y entonces él, pues ya casi como que con sus maletas, y le dicen, espérame, no, es que no termina tu ciclo de vida, continúas, solamente te damos ciertos rumbos, ciertas direcciones. Dice, bueno, pues entonces me regreso. Y entonces regresa, y a partir de ahí es donde hace la parte más fuerte, más interesante de su obra. No, su vida, él así lo expresaba, dice, podría decir que mi vida inició a los 60, cuando fue a los 68 años. ¿Cómo darnos por vencidos o en qué momento de la vida? No, en ninguno. Finalmente seguimos siendo seres humanos, seguimos teniendo y conteniendo todo ese poder, todo ese valor. Solamente hay que dejarnos, y lo voy a decir con mucho cuidado y con mucho respeto, hay que dejarnos y soltar ese disfraz o esa postura de que somos víctimas y de que se tienen que hacer cargo de nosotros. Yo entiendo esta parte de los hijos, de la gente más joven que debe contribuir y sostener a un país cuando se va haciendo viejo. Sí, lo entiendo muy bien, pero nunca dejar de hacer lo que a nosotros nos corresponde. Somos responsables de nuestra vida desde el momento en el que nacemos y hasta el momento en el que morimos. Que tengamos aliados durante toda nuestra vida, esa es una bendición. Pero además también en la cultura moderna que estamos viviendo, que le hacemos un culto, me parece que es muy sobrevalorado la cultura de la juventud, ¿no? O sea, este prototipo de la eterna juventud me parece que está como muy, muy, muy sobado, y se nos está olvidando que hay muchas personas que han tenido un camino muy interesante, muy enriquecedor, y que esto en la antigüedad serían nuestros sabios. Sí, claro. Y que desafortunadamente ahora no ponemos especial atención y respeto a las personas que ya han tenido un caminar bastante interesante y que pueden llenar de sabiduría a las nuevas generaciones. Y claro. Entonces ahora ya es, ahora ya estás grande, ya eres viejo, ¿no? Uh-huh. Y entonces en lugar de poder nutrirnos de esa sabiduría, claro. Yo creo que vale la pena darle el valor que tienen. Ellos nos abrieron camino a nosotros. Uh-huh. Muchas cosas han cambiado por las generaciones previas, y creo que lo mínimo que tenemos que hacer es retribuir con el apoyo de alguna u otra forma lo que podamos hacer por ellos, ¿no? Como en algún momento lo hicieron por nosotros. Dice María de Jesús de Plaza Guadalupe: trabajé en el banco y me salí por cuidar a mis hijos. Ahora que ellos están en la universidad tengo tiempo de más. Busco trabajo en la rama que antes me desempeñaba, pero ahora todo es diferente. ¿Cómo me desarrollo ahora? Sí, es algo a lo que se están enfrentando, porque ahora las empresas, pues, ¿qué es lo que quieren? Personas jóvenes. Entonces las personas, aunque con experiencia, pero no quieren hacer no quieren tener esa carga, ¿no? Uh-huh. De las aportaciones para la jubilación. Bueno, eso es un asunto técnico. Como lo decíamos, bueno, no tienes que estar o no tienes que depender de que alguien te diga, bien, yo te doy trabajo. No, hay muchas áreas creativas, muchas cosas que puedes hacer por tu cuenta, y creo que vale la pena explorar. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con esto de la jubilación. Les agradezco el favor de su atención y nosotros continuamos aquí en Emprende Mujer. Yo soy Gabriela Gómez Hernández y les agradezco en serio las llamadas telefónicas que han estado haciendo al 31 22 11 90 y 36 47 18 83, compartiéndonos cómo han estado experimentando el tema de la jubilación de manera personal y también al lado de personas que están cerca de ustedes que ya se han jubilado. El hecho es que muchas personas pues no estamos preparados para este tema. De hecho, ni siquiera lo consideramos por nuestra educación, por las cuestiones económicas. Y fíjate que siempre decimos, ay, no, la verdad es que yo no ahorro. Gano tan poco que, bueno, ni cómo ahorrar. Pero las personas que saben del ahorro dicen que así la persona gane un dineral. Si no tiene esa conciencia del ahorro, pues así como le llega la lana, así se le va.
Entonces, si no tenemos educación de ahorro y de administración de nuestras finanzas, pues la verdad es que da lo mismo que ganes un peso a que ganes 10. Es un decir, ¿no? Que igual se te va a escapar el peso que los 10 pesos porque no tienes esa capacidad de ahorrar. Sí. Que alguien que tiene la capacidad de ahorrar, ese que gana un peso va a tener la capacidad de ahorrar 10 centavos y utilizar los 90 para las cuestiones que él necesite. Y uno dice, ¡ay, 10 centavos! Pueden ser los 50 pesos que tú puedes ahorrar, pueden ser los 200 pesos que tú puedes ahorrar, pero que no quieres hacerlo porque te parece una mínima cantidad. Pero si eso lo llevamos constante, le vamos a sumar los 10 centavos, los 10 pesos, los 200 pesos, los 50 pesos, el 10% de lo que tú ganas, y te aseguro que va a ser una cantidad bastante interesante en el momento que lo empiezas a sumar por años, ¿no? Sí. Y entonces, si lo sumas a 10 años, a 15 años, a 20 años, que dices, ¡ay, asegúrame los de vida! Pues sí, pero vas a llegar a esos 20 años, van a pasar esos 20 años, y entonces vas a darte cuenta que no traes un clavo en la bolsa, porque no creíste que ibas a vivir esos 20 años, sí. ¿No? Sí, yo creí que me iba a morir, porque no ahorré. Nadie tiene la vida garantizada, pero el que preveas, bueno, pues a lo mejor no sirve para ti, pero va a servir para alguien, y es bastante simbólico, pero no tenemos esa cultura. Así es. Y entonces, ¡ay, eso como yo no me di cuenta cuando pues estaba en la adolescencia, ¿no? La idea es que los padres les compartamos ese mensaje a nuestros hijos. Pero cualquier momento es buen momento para empezar. Para empezar a hacer el hábito. Y como todo hábito hay que hacerlo de menos a más, ¿no? Para que no cueste trabajo no poderlo, o no abandonarlo de pronto. Sí, empiece con las moneditas que de pronto ahí sales, échalas a la botella, échas a la alcancía, pero ya es algo. Y el hecho de que, como dices tú, ya cuando empieza a pesar, dices, órale, ya empieza a tomarle el gusto. Entonces vale mucho la pena empezar a hacer ese hábito del ahorro. Dice Esther en la colonia Lomas de Zapopan: en la jubilación es importante tomar en cuenta que también la pareja se jubila. Estoy preparándome para cuando nos jubilemos tengamos un negocio. Muchas gracias, Esther. Otra llamada por acá, Silvia Tejeda. Cuando me jubilé me di cuenta que cada quien ya tenía su camino, mis hijos y yo. Ahora soy maestra en una universidad. Fíjate que el proyecto personal es de vital importancia. Claro. O sea, si tú eres mamá, debes de entender que también eres mujer. Claro. Si tú eres esposa, debes de entender que también eres mujer y tienes una vida propia. Entonces, no eres la vida de tu marido. Eres una mujer que se une al lado de otra persona para caminar juntos, pero cada quien tiene sus proyectos personales y que en determinados momentos coinciden y comparten sus proyectos, es decir, comparten su vida. Porque cuántas veces muchas mujeres nos vivimos frustradas porque no estamos al lado de los maridos, o no somos peladas por los maridos, o por muchas situaciones, pero cuando tú empiezas a enfocarte en tu vida personal y empiezas a tener proyectos propios y un sentido de vida, te da otro sentido totalmente diferente, con sus asegúnes, ¿verdad? Pero sí, claro, por lo menos ahí le vas escarbando. Sí, justamente esto es lo que hacemos en el primer bloque, el ejercicio de recordar a qué veniste, porque a lo mejor nada que ver, hemos creído, por ejemplo, si yo soy una mamá, he creído que vengo a atender a mis hijos y a mi marido, pero de pronto los hijos ya se fueron y el marido pues se puede atender solo, o ya no está conmigo, o lo que sea. ¿Y qué onda con mi vida? Espérame, si ya se acabó el sentido de mi vida. No, es por eso que necesitamos recuperar y retomar. Fíjate, Gaby, que uno de los aspectos también que hay que entrarle a estas edades, cuando ya llegamos a la jubilación, es justamente al aspecto de la sanación emocional. Porque cuántos traumas, cuántos complejos, cuántas heridas traemos cargando en nuestro costalito y no le damos la atención necesaria. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer, hay que hacer la comida, hay que trabajar, hay que comprar esto, el otro. En fin, tenemos miles de ocupaciones y no nos damos esa chance para sanar. La verdad es que el proceso de crecimiento del ser humano, pues en teoría tendría que ser de mejor a mejor, pero ¿cuántas veces nos encontramos con personas que ya a avanzada edad son bien cascarrabias? ¿Por qué? Porque traen un montón de cosas ahí bien complicadas, ¿no? Traen su historia, sus conflictos no resueltos, y creo que vale mucho la pena también buscar el entrarle. ¿Por qué si no empiezan este tipo de enfermedades que se empiezan a somatizar cuando ya no tienen, cuando ya se ven
que le van a entrar hacia sí mismos, que ya se quedan consigo mismos, que ya no hay personas alrededor, dicen, no, hombre, entrarle conmigo con todo este montón de conflictos y de infiernos que traigo sin apagar. Es por eso que muchas personas lo empiezan a somatizar, por ejemplo, con el Alzheimer, ¿no? O con la demencia senil, porque dice, no, espérame, si le entro conmigo, no, qué miedo, mejor como que hago como que me voy. Y entonces ahí es donde empiezan las complicaciones. Por eso es importantísimo entrarle al trabajo interior, entrarle a sanación, a sanarse, entrarle a perdonar, en fin, de las formas en que cada uno vaya pudiendo y con los recursos con los que se vaya encontrando. Este es un buen momento para sanar todas aquellas heridas del alma. Bueno, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para pues reflexionar y parar un poco, sobre todo si ya te estás acercando a la jubilación. Si no te estás acercando, también sería un buen momento para decir, yo cómo me visualizo en ese momento, ¿no? Cómo me visualizo cuando ya tenga que retirarme, porque igual a lo mejor no eres empleado, pero sí eres una persona que tiene pues su propia empresa, su propio negocio, pero también llega un momento en que pasa la estafeta. Claro. Y a veces no tanto porque quiere, sino porque ya se siente agotado, pero dice, ahora me toca como el rollo de la supervisión, pero ya no estoy tan activo y ya no estoy tan operativo. Claro. Entonces, este tipo de decisiones, nos guste o no nos guste, son movimientos, y los movimientos siempre causan, pues, estragos en nuestra vida, depende de cómo lo tomemos, ¿no? Claro. Puede generar ese movimiento algo que nos dé bastantes alegrías y aprendizajes, o puede ser un movimiento que nos lleve a lo profundo de las oscuridades, y entonces no sabemos qué hacer. Aquí lo más importante es tener una actitud de aprendizaje y de reflexionar acerca de las acciones concretas que tengo que hacer en este momento, si es que todavía no he tomado las acciones correspondientes para prepararme o para asimilar o vivir de una manera diferente mi jubilación. Así es, prever yo creo que es la palabra con la que al menos yo me voy, ¿no? Hay que empezar a prever, sí, la parte de la cuestión física, la parte de la cuestión económica, la parte de la cuestión de las personas, de la autosuficiencia, y creo que vale mucho la pena reflexionar. Las personas, espero que se hayan ido con esta claridad, las personas que están ahí, bueno, ahora tienen como opciones de saber qué hacer. Las personas que todavía no llegamos ahí, pues empezar también a contemplarlo para un futuro que puede ser, pues depende, ¿verdad? Lejano o ya a corto plazo. Bueno, pues la verdad es que el tiempo se nos está yendo. Les quiero agradecer muchísimo el favor de su atención. Y honestamente a mí sí me deja un aprendizaje muy bueno este tema, el tema de la jubilación, en donde habría que considerar si tengo lo suficiente o los recursos suficientes para en un momento dado yo ser autosuficiente, tenga o no tenga hijos, ¿no? Otro punto importante es cuidar nuestra salud. Pensamos que tenemos la vida comprada y tenemos muchísimos excesos, desvelos, alcohol quizás, exceso de comida, o también nos relacionamos con personas que no son favorecedoras. Entonces eso va a influir de sobremanera en la salud que vamos a reflejar en 10, 15, 20 años, 30, qué sé yo. Pero habría que considerar cómo debemos cuidarnos y prepararnos para este tipo de independencia o de este tipo de cambios y movimientos que vamos a tener en nuestra vida. Y también tener vínculos familiares y sociales que nos sostengan en este movimiento tan fuerte como es el ya no estar activo laboralmente hablando, pero que también nos rodeemos de gente pues de corazón, fraterna, que se brinde a nosotros, que nos sostenga, y además que tengamos un proyecto de vida para los años que nos quedan vivir. Así es. Yo creo que estamos sujetos a la ley de la acumulación, entonces lo que vamos haciendo aquí lo vamos a ver reflejado más adelante. ¿Tu teléfono? 3616-3407. Nuevamente. 3616-3407. Bueno, pues ahí está el teléfono de Juan Pablo por si alguien lo quiere contactar. Gracias por el favor de su atención. Que pasen un excelente día.